¿Cómo anda, Marcelo? ¿Cuánto tiempo Se sin sale verte? tanto tiempo. ¿Todo bien, querido? ¿Vos? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien, no? Pero ¿Todo bien bastante acá bien, con no, los todo chicos? bien, nunca. Acá. No te veo nunca, ¿Eh? nunca, jamás. Hace tiempo que no te veo. ¿Sabés cuándo fue la última vez? No. Hacías un programa que se llamaba Mar de Fondo. Claro, en Te Dice Sport, Ahí. que viniste invitado. No sé Así si es. esa noche no estaba Berludueña. No me acuerdo. Me parece que estaba Berludueña. Probablemente. Che, bueno, quiero hablar de economía, de política, un Lo poco que con vos quieras. de todo. ¿Cómo estás? Arranco por la actualidad, por tu actualidad hoy. ¿Qué pasó? ¿Te vas de la radio? Sí, levantaron el programa de manera Sí. sorpresiva en Radio 10. Ujú. Así que el viernes es el último programa. Sí. Me tomó por sorpresa porque es un programa que se estaba consolidando, venía subiendo las mediciones, no estaban mal las mediciones, desde que me renovaron en los últimos 2 meses subían las mediciones, vos sabés muy bien lo Sí, te va difícil muy que bien. Sí, está está el medio. durísimo la radio y sobre Así todo la que M. me Sí. tomó por sorpresa, además en abril, Ujú. a los 2 meses de renovación, pero bueno. ¿Vos tenés tu equipo? O sea, ¿vos tenés tu coproducción ahí o laburás contratado como laburamos tantos en En la radio laburo contratado. Ujú. Sí, sí, sí. Y- Tenía mi contrato con la radio Sí. y bueno, Está bueno contarlo para que... dieron por finalizado el contrato. No hubo ningún otro motivo. Qué sé yo. Lo que me explicaron es que querían un programa más popular. En estas épocas, a ver, a esta altura del año, nunca es normal, y cerramos acá, te lo digo como experiencia, tengo un poco menos de experiencia, pero no mucha menos que vos en los medios. En abril, mayo, no se levantan programas de radio. Llegás a Bueno, por final eso en te digo, diciembre y no arrancás en enero, o lo levantás no sé, en diciembre, en enero, en febrero. No, pero y menos aún, bueno, sí. menos aún cuando venís de un proceso de aumento en la audiencia, Claro. que no es todo el rating, pero sabemos que en el negocio de los medios la medición es importante. Así que muy llamativo y bueno, triste por eso. Pero de todas maneras va a conseguir rápidamente otro lugar, Marcelo. O sea, Espero, eso es un espero. sí, Espero. no. ¿Cómo estás viendo, empiezo a aprovecharte con tu mirada de economista, cómo estás viendo vos hoy, en general, después vamos de lo macro a lo micro, económicamente hablando el país? ¿Qué lectura tenés vos de lo que está pasando? ¿Crees que es un pozo de aire, como dice el gobierno, o realmente está complicado? Está pasando su peor momento el Sí. gobierno en materia económica. El gobierno quiso hacer 2 cosas simultáneas que son muy difíciles de compatibilizar. ¿Cuáles son? Y modificar el sistema de precios y al mismo tiempo bajar la inflación. ¿Qué es lo que quiso modificar? El dólar, desde un comienzo con la primera devaluación y los sucesivos aumentos tarifarios. Y simultáneamente bajar la inflación. No lo logró en 2016, lo logró un poquito más en 2017, pero sin alcanzar lo que se propuso. En 2018 está complicado y ahora se empastó un poco políticamente. Vos sos un tipo, sos economista, o sea, estudiaste economía, Sí, señor. te dedicaste a otra cosa, al periodismo, pero sos economista. En línea general, recién lo veíamos al viceministro Galeani. a Galeani desde Washington charlando con Máximo Montenegro. Lo escuchás a Caputo o a Sturzenegger y son de la liga que maneja el mundo económicamente hablando. ¿Realmente saben de economía? ¿Vos crees que saben y no la están encontrando o no se puede? Le pregunto al economista más que al periodista. Bueno, saber saben de economía, eso es indiscutible. Ahora, saber de economía, habían estado capacitados todos los ministros de Economía que llegaron. De ahí a poder manejar y conseguir los logros que uno se impone es otra historia. Profesores de economía de la facultad muy capacitados serían incapaces de llevar adelante, ¿Y por porque una qué? cosa es la economía, otra cosa es hacer política económica. Son dos cosas muy, A ver, muy distintas. Dame esa mirada. A ver, ¿por qué diferencias de hacer o de saber de economía a hacer política económica? Y porque hacer política económica tenés que comprender cuáles son las restricciones, tenés que entender cuál es la dinámica política, en qué sociedad vivís, cuáles son las fuerzas sociales, cómo es la puja distributiva. Eso me interesa charlarlo con vos. A ver, ahora, y más eso en no es Argentina, solo- y más en Argentina. O Por sea, supuesto. para mover o para tocar un botón en la economía en Argentina,
tenés que saber algo de historia y tenés que entender algo de la idiosincrasia de la cultura argentina, o vos podés tocar el botón como si estuvieses ecualizando en cualquier otro lugar? Bueno, todo país tiene su particularidad. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque hoy leí una nota en Infobae donde esa nota sostiene, con buena información, seguramente, porque están cerca, por lo menos siempre ha tirado cosas que después se cumplieron, que Macri dio a entender ya a su círculo íntimo: muchachos, si me voltean esto de las tarifas, o si las tarifas son mi cadalso y yo por este tarifazo me tengo que ir y no soy reelecto en el 2019, me voy a mi casa y me voy tranquilo con mi conciencia porque no pude cambiar la matriz de lo que es Argentina. Perdí, listo, perdí. La verdad que no sé si Macri dijo eso, pero observando, analizando, interactuando como periodista con funcionarios, desde que se enturbió y se le complicó políticamente el planteamiento de los radicales, ni hablar de la oposición, Macri se mantuvo intransigente. O sea, Macri en eso se mantuvo intransigente. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco lo decía Maxi antes, tiene como objetivo prioritario ahora que la inflación disminuya. Y si ellos consideran que la manera de tener un sendero inflacionario en descenso es reducir el déficit fiscal. Eso es Macri dijo, y pasó desapercibido. A ver. El principal problema de Argentina es el déficit fiscal. Eso piensa el presidente. Y para traducírmelo y bajámelo, ¿qué significa eso? Que si no reduce el déficit fiscal, el resto de los problemas de la Argentina no se resuelven, empezando por la inflación. Aunque resulte paradójico. ¿Pero para vos le importa más a él el déficit que la inflación? Es que para él no hay manera, para él y para la gente que se ocupa de la economía, la manera de reducir la inflación es reduciendo el déficit. Lo repiten constantemente. Bueno, a mí me llega, no es que me llega por ellos, pero por lo que me cuentan muchos de ellos, que incluso que vienen, que ellos primero reduciendo la inflación van a reducir el déficit. Entonces al revés lo que ellos piensan, que reduciendo el déficit van a reducir la inflación. No, Macri dijo con todas las letras, el principal problema de Argentina es el déficit fiscal y las metas de reducción de déficit fiscal. ¿Y qué reduce a qué? ¿La inflación al déficit o el déficit a la inflación? ¿O ambas? Ellos creen que el déficit reduce la inflación. ¿Y vos qué crees, Marcelo? No, que es un tema muchísimo más complejo. ¿Más complejo? Mucho más complejo, sí, sí. Hay pujas distributivas, hay puja entre salarios y precios, está un problema que es uno de los más serios de la Argentina, que es el sector externo. Fíjate vos cómo en Argentina cualquier pequeña tormenta, que fondos de inversión quieran venderle VAX o que Estados Unidos eleve un poquito la tasa de interés, te genera aquí una corrida contra el peso. Pasó hoy. Bueno, por eso mismo. ¿Viste lo pasó hoy? Sí, Salieron unos fondos y se fue el dólar, tuvieron que vender 1.450 millones de dólares. Y en Argentina el dólar es un factor inflacionario. Escúchame, si hubiese ganado Scioli, es contrafáctica la pregunta, pero igual juguemos, es televisión. ¿Algo de esto deberían haber hecho también? ¿Iban a hacer algo de esto? Lo que deberían, no sé, lo que habían anunciado con charlas que teníamos los periodistas, la corrección tarifaria sin duda alguna. Recordá que... ¿Iban a aumentar también? Iban a aumentar también. Iban a aumentar también. ¿Cómo, cuánto, a qué ritmo, con qué gradualismo, si iba a haber shock o no? No se sabe, como vos bien decís, es contrafáctico. Recordá que el principal asesor de Scioli en materia económica era Miguel Bain, y Miguel Bain desde el kirchnerismo venía marcando, insistiendo que las tarifas estaban atrasadas, que necesitaba una recomposición, etcétera, etcétera. No me cabe duda que cualquiera hubiese sido el gobierno iba a haber aumento de tarifas. No sabés, lo que no podemos definir es el ritmo. El ritmo, pero que iba a haber, arte, iba a haber, claro. La política. Claro. La política. La política, claro. ¿no? ¿Es que es política también eso? Y siempre es política. Siempre, ¿qué no es política? Cuando estamos hablando de precios, de recursos, de economía, ¿qué no es política? Es política. Fíjate qué está pasando ahora. Por política, por declaraciones, por intervenciones de aliados del gobierno, por movilizaciones en la calle, por la caída en las encuestas, el gobierno está viendo qué hace. Hasta ahora se ha mantenido intransigente en materia tarifaria y creo que, a menos que se le complique mucho más, creo que se va a mantener intransigente. Escúchame, vos lees
que están un poco golpeados? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Políticamente te hablo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Están golpeados. Bueno, es un gobierno, como cualquier otro, que mira las encuestas. O sea, en las encuestas hay, con más y menos, unanimidad que el gobierno ha caído varios puntos en imagen. Si vos me decís, ¿tienen miedo respecto al 2015? No, ahí todavía se los ve agrandados, pero lo que pasa es que ahí está jugando un factor clave. Al 2019. 2019. Ahí está jugando un factor clave que es la falta de algún dirigente opositor que hoy por hoy le puede hacer ¿Y sombra. qué lectura haces ahí? ¿Cómo es que cuando tu rival político empieza a zozobrar o empieza a tener problemas, no aparece una construcción? Un poquito de aire se puede acá. ¿Cómo puede ser que no aparece la oposición a generar alguien que se le pueda plantar ahí políticamente? Y no aparece, el peronismo está, principal partido de la oposición, está muy golpeado, quedó muy golpeado, está muy dividido. Pareciera que esto por primera vez puede ser un factor que aglutine, que amalgame, me cuesta creerlo, pero bueno, se irá viendo. Tenés un principal partido en la oposición muy golpeado y muy dividido, muy desnorteado, sin ideas, sin propuestas y sin dirigentes. Cuando vos ves la imagen positiva de los dirigentes, es muy baja. Seguís teniendo únicamente a alguien que mida más o menos bien, a Cristina, con todos los límites que sabemos puede tener Cristina si se quiere presentar otra vez a presidenta. ¿Vos crees que los países miran hacia atrás políticamente? O sea, ¿podría estar la posibilidad de una vuelta de Cristina en algún momento a la presidencia? ¿O ya no se vuelve? O sea, Menem no lo logró cuando quiso volver, no pudo. Mira, yo en esto me guío por encuestas, o sea, me guío por lo que opina la población, que por supuesto puede cambiar. Hoy me cuesta creer que Cristina logre erigirse otra vez en factor de unidad de un peronismo que se presente en el 2019. Siempre y cuando ella quiera, me cuesta creer que lo quiera y me cuesta creer que lo pueda lograr dentro del peronismo, el peronismo de centro, el peronismo de los gobernadores, no la quieren. Escúchame, Marcelo, te pregunto habla un poquito de periodismo. Siempre el público en Argentina, por lo menos con tu experiencia, yo no sé cuántos años de periodismo llevas. 33. Me pareces 33. Pareces más joven de lo que realmente sos. ¿Empezaste en qué año y dónde vos? Empecé en el 85, sí. Entre el Periodista de Buenos Aires y Radio Belgrano, el programa de Aliberti, que tenía La Nata como principal columnista. En la revista El Porteño, y llegando en el 87 a Página 12, habiendo pasado por El Periodista del Porteño, Radio Belgrano, fantástica experiencia, en el 84 en realidad, van 34 años. Bueno, pasaste por un montón de medios, pero desde Página 12, trabajaste en TN, trabajaste en Radio 10, trabajaste en radios, en televisión, en diarios. Hay una necesidad en el último tiempo de la gente de categorizar al periodista. No, este es de Cambiemos, este es K, este es de Massa, este es... Y no sé si es la palabra difícil laburar. Todos te dicen, abstraete, dale para adelante, seguí. ¿Es una necesidad argentina categorizar al periodista o categorizar al medio en el que labura? ¿O esto es moderno? ¿Nació en el último tiempo con el kirchnerismo de pronto donde se hizo plausible esa grieta? No sé si nació, pero que se exacerbó. Se exacerbó a partir de la 125, el lanzamiento del proyecto de ley de servicios audiovisuales, eso se exacerbó. ¿Eso está bueno maniqueísmo. o no? Ese maniqueísmo, ¿está bueno que se aplique o no? ¿O no te parece? A mí no me gusta, yo trato, como vos decís, de abstraerme de eso. Trato de... No me gusta que me etiqueten, pero bueno, cada uno es libre de hacerlo y te la tenés que bancar. Siendo un personaje público, te la tenés que bancar. Ves en las redes sociales que te etiquetan y te la tenés que bancar. Lo importante
sigue siendo ejercer la profesión, en el caso nuestro, el periodismo, con honestidad, con rigurosidad, y cuando llegas a la noche le apoyás la cabeza en la almohada, estás tranquilo, estás conforme o no. Y la verdad que estoy conforme, estoy tranquilo, no tengo dudas y sé que hay encasillamientos, etiquetamientos, mucho maniqueísmo, mucha polarización. Trato de abstraerme. ¿Vos creés que, a ver, este gobierno realmente está pendiente de lo que hace o dice el periodismo? Sí, claro. Y la segunda pregunta es, ¿vos creés que tiene una parte del periodismo apoyando o no atacando como sí lo hacía el gobierno pasado? Todo gobierno está pendiente de lo que el periodismo hace. Te miente cuando te dice cualquier gobierno, no, digan lo que quieran, a nosotros no nos afecta. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto de este gobierno ni de ninguno acá y en cualquier otro país del mundo. Porque el periodismo es el periodismo, que por supuesto está cambiando, está mutando, los medios tradicionales están teniendo otra competencia, eso por supuesto sí es cierto, pero que lo que se dice en los programas de televisión, en los programas políticos, en los diarios o en las radios, a los gobernantes les importa y mucho. Que tienen a la mayoría de los medios en una actitud de apoyo condescendiente, sin duda alguna, sin duda alguna. Ha tenido, no recuerdo, estoy tratando de hacer memoria, salvo puede ser los primeros tiempos de algún gobierno, Alfonsín en el 83, en el 84, después no ha habido un gobierno que tenga de los principales medios tanto respaldo como este. ¿Y por qué crees que es eso? Porque, mira, Pauta, si bien es un gobierno que reparte pauta, no está, podría decirte, bueno, tienen apoyo porque los principales medios reciben miles de millones de pesos en pauta. Lo mismo que, o sea, un poco más, un poco menos, pero está parejo a lo que repartía el kirchnerismo. Y sin embargo, parece ser como que hay algo más. Hay como otra cosa que subyace, hay como una energía que hace que gran parte de los medios principales, de los periodistas principales, por lo menos no ataquen fuertemente a este gobierno. Y hay identificación. Un elemento, ¿no? Debe haber varios. Un elemento es que hay identificación. Identificación. Identificación, sí. Identificación con los grandes lineamientos de este gobierno, con los principios, ¿no? Digo, con el tipo de valores de este gobierno. También hay un efecto, si querés, reacción respecto al gobierno anterior. La mayoría de los medios que hoy están respaldando, apoyando, o si querés, mirando suavemente y ocultando errores de gobierno, no mostrando los puntos débiles, son los medios que tenían una mala relación con el kirchnerismo, por lo tanto puede haber ahí también un efecto reacción. Pero no descarto la identificación, ¿no? La identificación con una cosmovisión de este gobierno que apoyan, ¿no? Y que comparten. ¿Vos creés, vos creés que ese radicalismo que está dentro de Cambiemos va a mantener la misma posición o vamos a tener un radicalismo que le va a exigir otro lugar a Cambiemos? No sé, lo tuve a Cornejo sentado en la misma silla en la que estás vos el lunes y lo noté como que va a exigir, si le tocara... Pero bueno, no quiero influir tu respuesta, Marcelo, por eso te tengo acá y el entrevistado sos vos. ¿Cómo crees que se va a mover el radicalismo con lo que viene? Lo veo el radicalismo en retroceso. O sea, Para frenar ahí, ¿en retroceso? Sí. ¿A qué le llamas en retroceso? Retroceso histórico. Un retroceso histórico en un proceso de ser absorbido por la Alianza Cambiemos. En el escenario... Es una respuesta que nadie me había dado hasta ahora. O sea, lo ves históricamente retrocediendo, no lo ves creciendo dentro del escenario Cambiemos, al contrario, lo ves lentamente... Bueno, esto no quita que un dirigente, dos dirigentes puedan tener un espacio más relevante dentro de la alianza de gobierno, uno o dos. Ahora, como partido, como movimiento, como estructura política, como una maquinaria electoral, lo veo en retroceso. ¿Y al PJ? Mucho más en el escenario
probable de la reelección de Macri en el 2019. Como escenario probable, o sea, te lo analizás y lo pensás, escenario probable de reelección, incluso ¿por qué por no? todo esto que está pasando. Sí, ¿por qué no? Con una oposición debilitada, probable, seguro. Eso, ¿quién puede ponerlo en duda? No es tan, No estoy diciendo que sea simple, seguro. no es tan estoy simple como me lo planteó Barrio Nuevo, que me dijo Fantino, si vamos al balotaje le ganamos. Dijo, 40 ellos, 60 nosotros, me dijo Barrio Nuevo, en el balotaje ganamos. Dijo, no lo planteas por ese lado. Yo no lo descarto hoy. Ahora, yo lo que dije es probable que Macri sea reelecto. Sí, claro. ¿No? Es probable. En ese escenario veo el proceso de... desaparición no es una palabra para un partido, pero está siendo absorbido y eso me parece se va a profundizar. ¿Y el PJ? Así como ves esto en el radicalismo, ¿qué ves en el PJ? ¿Qué veo en el PJ? Te dije antes, el PJ veo mucha división, veo falta de orientación, no hay ideas, no seducen, no enamoran y están haciendo hincapié pura y exclusivamente en una actitud opositora, que les puede servir para hacer ruido. Ahora, al momento de plantearse como alternativa en el 2019, me parece que eso no alcanza. E insisto, muy dividido. El PJ muy dividido. ¿Qué opinión tenés o cómo ves el fenómeno Vidal? Yo le llamo fenómeno, yo no sé si está bien adjetivarlo fenómeno, pero ¿qué ves vos de Vidal? ¿Qué análisis haces de Vidal? No la conozco. No la conozco, o sea, la conozco a través de los medios. Bueno, es público y notorio su imagen en las encuestas, es público y notorio cómo ha aprendido a desenvolverse en público. Ella y su equipo, porque nadie gobierna solo, la reacción que ha tenido en momentos difíciles, reacciona bien, públicamente reacciona bien, pero hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires cuando el tiempo transcurra. No, porque después se vio cómo era Scioli cuando pasó el tiempo, la debilidad de Scioli gestionando. Pero eso tenés que darle Hay que algún darle tiempo a la provincia de Buenos Aires. para Pero hacer un balance. Ahí no ves... Que hay una figura que es una figura nueva, eso sin duda. Ahí no ves algo que otros, no sé, por ahí tienes una mirada un poco más aguda de lo que está pasando en La Matanza. ¿No es La Matanza el punto estratégico a pelear para quedarse con la provincia de Buenos Aires? Bueno, la verdad que no lo sé, pero numéricamente, ¿no? El territorio más importante, el partido más importante de la provincia, y seguramente me está apuntando ahí los cañones para defenderlo Magario Espinosa y para tratar de conquistarlo el Cambiemos. Y hay más de uno, ¿no? ¿Cómo? Que hay más de uno de Cambiemos que quiere hacer pie en La Matanza. Más de uno, claro. Sí. Bueno, hasta hace unos días se hablaba de Finocchiaro, pero finalmente... Finocchiaro, Tazzarelli. Sí, hay varios de Cambiemos. Vuelvo otra vez a la economía con vos. Sí. ¿Vos crees que la pueden llegar a controlar? O como la economía no es una ciencia perfecta o empírica y tiene que ver mucho con la expectativa, a ver... Mira, en 34 años de periodismo aprendí que las crisis en la Argentina, las crisis, las dispara el sector externo. Para esto me lo voy a anotar. La experiencia de 34 años de periodista te indica y te dice que las crisis, el que gatilla es el sector externo. Es el sector externo. Falta de dólares. Pará. Me gatilla el sector externo porque decide apuntarme y gatillar. O porque los extranjeros, el sector externo de la economía, la debilidad de las cuentas externas, la falta de dólares, las corridas cambiarias. No el mercado, no los extranjeros. No. La debilidad de Argentina para generar dólares. Tema, uno de los más complicados de la actualidad. El déficit, el agujero que está teniendo Argentina del sector externo. Y por eso el endeudamiento. ¿Por qué no vienen a invertir? Pues Marcelo, que no vienen a invertir. ¿Por qué no vienen esos? ¿Por qué no generamos dólares acá? Bueno, es uno de los grandes problemas de Argentina. ¿Y a vos, tu experiencia periodística te indica el por qué no?
en 34 años de profesión y más los que estuviste estudiando? ¿Tienes una explicación? ¿La has ensayado? Y es complejísima. Es porque no ha habido proyectos, o sea, no ha habido proyectos en el tiempo desde la política para armar una estructura competitiva, para generar dólares, porque en Argentina, por un sinnúmero de razones, inestabilidad, problemas del sector externo, hay mucha fuga, o sea, muchos dólares se van. Argentina, país récord proporcional en tener guita afuera. Bueno, viste, 100.000, habilitaron un blanqueo y así se blanquearon 110.000 millones de dólares. Y los cálculos indican que todavía quedan afuera 300.000 millones sin blanquear. Una burguesía empresaria que deja que desear, al no haber desarrollado un proyecto de país que transforme a Argentina en competitiva en mucho más que los sectores primarios, lo que dio la naturaleza. Es un placer charlar con Marcelo, con Sloto. Voy a vender un poquito y ya nos despedimos porque estamos ya cerrando el programa. Marcelo, te agradezco muchísimo que hayas venido a charlar, a conversar un rato. Fue un gusto. ¿Y te fuiste vos y se fue tu equipo o te fuiste solamente vos? Me fui yo, se fue la productora y parte del equipo. Y parte del equipo se quedó. Sigo en C5N, Sí. Está ahí tranquilo, firme y funcionando bien. Pero no en la radio. No en la radio, no en la radio. Te agradezco mucho que hayas venido, Marcelo. No, fue un gusto. Un placer. Nos vamos, gracias por todo. Nos vemos mañana. Mañana está el Turco. Mañana jueves está el Turco, así es que va a venir recontra cargado. El Turco seguramente le va a hablar al peronismo mirando a cámara. Esta es la 3. Le va a hablar a cámara 3, a ver cómo va a ser mañana. Mañana el Turco viene encendidísimo. Gracias de corazón por habernos acompañado. Que descansen, hasta el Santito Protector, a San Expedito, la Virgencita de Catamarca que nos acompaña cada noche. Gracias, un placer tenerlos. Chau.